Considerados por muchos como los mejores paracaidistas del mundo, la primera división aerotransportada de Alemania posee una larga y gloriosa tradición. Unser Fallschirm. Links, 2, 3, 4. Grün ist unser Fallschirm. Oh, das junge Herz. Schnell, unsere Waffen sind aus deutschem Erz. En Alemania, todos los jóvenes deben cumplir el servicio militar durante un año. Pero solo unos pocos combinan la entereza, la confianza en sí mismos y el valor necesarios para entrar en la élite de la primera división aerotransportada. Realizamos el tipo de entrenamiento que no se imparte en otros destinos. Y esta es la razón por la que nuestros reclutas provienen de todos los distritos de Alemania para servir en unidades aerotransportadas y se sienten muy orgullosos de pertenecer a una unidad aerotransportada, ya que es algo especial formar parte de una unidad de élite dentro de unas fuerzas de élite. El 5 de mayo de 1989, toda Alemania celebraba la caída del muro de Berlín. Con la reunificación de Alemania, el ejército de la Alemania del Este se disolvió y sus soldados tuvieron la posibilidad de unirse a la primera división del aire, ahora unificada. Los jóvenes que entran en la primera división aerotransportada deben someterse en primer lugar a un entrenamiento básico. Para muchos, dormir en un pequeño camastro compartiendo la habitación con 4 hombres más representa una dura experiencia en el servicio militar. Es algo extraordinario, porque cuando llegas aquí no conoces a nadie. Luego tomas contacto en primer lugar con tus compañeros de habitación y al día siguiente probablemente conoces a un grupo mayor de gente que nunca has visto. Desde luego, al principio existía algún problema con esto, porque todos tenemos un carácter diferente. Pero cuando conoces a los demás, realmente constituye una experiencia tener que amoldarte a los compañeros, llevarte bien con los demás, fomentar el compañerismo, porque todos nos ayudamos y esta ayuda es muy interesante y te hace sentir muy bien. Estoy orgulloso de compartir mi vida con estos hombres, porque pocas personas tienen la capacidad física y mental para ser paracaidistas. Durante el entrenamiento básico, muchos de estos jóvenes disparan un arma por primera vez. Cuando llegamos aquí no conocíamos nada de la vida militar. Pero después debíamos hacer todo esto nosotros solos y ya no teníamos profesores para ayudarnos. Es muy importante adquirir los conocimientos y la preparación global a fondo que nos dan los profesores durante el entrenamiento básico. Los hombres se entrenan continuamente para aprender a montar sus armas rápida y correctamente. Se utilizan maquetas de carros de combate para adiestrar a los soldados en las técnicas del combate contra carro. Por último, se prepara a estos jóvenes para la cruda realidad de la guerra del siglo XX.
la guerra química. Tenemos buenos soldados. Tenemos soldados que quieren pertenecer a unidades aerotransportadas. Durante las primeras semanas procuramos prepararlos a fondo para que puedan aportar todo lo necesario en las unidades, sobre todo con entrenamientos físicos, siguiendo, creo, que un buen programa. Después de 3 meses de entrenamiento básico, los candidatos van a la escuela de salto de Altenstadt. En los 3 meses siguientes se transformarán en algunos de los mejores soldados paracaidistas del mundo. Puede decirse que física y mentalmente el entrenamiento es todo un desafío. Aunque tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir día a día todas las actividades de preparación, con todo resulta muy estimulante y satisfactorio. En realidad a mis padres no les gusta mucho que sea soldado paracaidista. Tienen miedo porque es algo muy peligroso. Pero yo realmente me siento orgulloso de estar aquí porque recibo una preparación que es muy distinta de la que reciben otros soldados, y esto es lo que me motiva. Esta es la única división del ejército en la que me gustaría servir. Me siento muy orgulloso. Nuestro entrenamiento es muy duro y muy difícil. Y algunas veces te preguntas a ti mismo si no es realmente demasiado o si deberías abandonar y dejarlo. Pero después consigues la preparación física necesaria y desaparece el problema. Cuanto más avanzas, más fácil te parece. La idea de las tropas de paracaidistas surgió ya en 1918, pero fue realmente durante la Segunda Guerra Mundial cuando aparecieron los paracaidistas modernos. Las primeras unidades fueron creadas en los años 20 en la URSS. También Alemania creó unidades paracaidistas poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Sus unidades de élite llevaron a cabo algunas de las hazañas más espectaculares de la guerra, incluyendo la conquista relámpago de Noruega, la eliminación de las supuestamente inexpugnables fortificaciones belgas, en la que solo 85 paracaidistas capturaron a más de 1000 hombres, y una de las operaciones más impresionantes de todos los tiempos, el asalto a la isla de Creta. La tradición de excelencia de los paracaidistas alemanes se ha ido transmitiendo durante los últimos 50 años. Cada nueva generación de soldados tiene en común un rasgo con sus predecesores: la creencia en su propia imbatibilidad. Estoy muy orgulloso de ser un miembro de la primera división aerotransportada, porque es algo muy especial saltar desde un avión. Y también por razones de tradición, porque mi tío fue uno de los que saltó sobre Creta en la Segunda Guerra Mundial. Es necesario ser un tipo de soldado especial para convertirse en paracaidista. Estos guerreros de nuestros días superan sus temores y se lanzan al vacío, a miles de metros de distancia del suelo. Mi madre aún tiene la carta que le escribí después de mi primer salto y estaba realmente emocionado. Y puede descubrir el mismo entusiasmo hoy si pregunta a los novatos después de su primer salto. Es toda una experiencia para el resto de tu vida.
Creo que es realmente importante ser un paracaidista, porque se tiene una sensación muy especial. También hago saltos de exhibición, y creo que constituye un trabajo muy interesante y apasionante. La primera vez realmente no sabes qué está pasando. Has saltado y no sabes qué ha pasado. Pero la segunda vez es peor, porque eres consciente de lo que haces y tienes mucho más miedo. Pero cuantas más veces saltas, más tranquilo estás. Así que lo mejor es realizar tantos saltos como puedas. Creo que los jóvenes soldados se entrenan a conciencia y saben que son especiales, que constituyen una especie de élite. Se necesita un soldado especial para saltar de un avión desde el aire. No puede ser un soldado ordinario. Alemania fue admitida en la OTAN en 1955 y la primera división aerotransportada ha sido desde entonces una parte vital de la FMA, o Fuerza Móvil Aliada de la OTAN. La FMA es una fuerza multinacional. Es la fuerza de reacción inmediata y nació cuando, en 1960, los políticos de la OTAN o los estrategas pasaron de la represalia masiva a la respuesta flexible. La misión de la FMA es la de desplegarse, si se solicita, cuando un país de la OTAN se siente amenazado por un posible agresor. Nuestra primera misión es demostrar la solidaridad de la OTAN, lo que llamamos mostrar el pabellón, demostrar a un posible agresor que un ataque contra ese país de la OTAN se considera como un ataque contra toda la OTAN. A veces se nos llama la brigada contra incendios, pero a nosotros no nos gusta mucho esta expresión porque, en primer lugar, nuestra misión no es la de apagar fuegos, sino prevenir el fuego. Mostramos el pabellón y prevenimos a un posible agresor de las consecuencias de un ataque a ese país. El despliegue rápido es la clave del éxito de la primera división aerotransportada. El paracaídas es solo una forma de introducir un equipo detrás de las líneas enemigas. En ocasiones es necesario utilizar helicópteros. A estos comandos de la primera división se les han asignado las tareas de destrucción de un puesto simulado de comunicaciones del enemigo y escapar sin ser descubiertos. Gesichert ist das Objekt nach Westen hin durch eine einfache S-Draht-Rollensperre. Una vez concretado el plan de ataque, los comandos están listos. Normalmente esta operación táctica se realizaría al amparo de la oscuridad de la noche. Sin embargo, a efectos de preparación y trabajo en equipo, la unidad realizará la operación a plena luz para perfeccionar su técnica. Una vez cumplida su misión, los comandos vuelven al punto de encuentro y son evacuados en helicóptero casi antes de que el enemigo se dé cuenta de que ha sido atacado.
Desde el Ártico hasta los desiertos de Turquía, los comandos de la primera división aerotransportada alemana pueden responder sin necesidad de utilizar el apoyo pesado que precisan la mayor parte de los restantes regimientos. Estos jóvenes han realizado unas importantes maniobras. La próxima vez puede ser real. La primera división alemana también realiza una intensa preparación para el combate urbano, uno de los tipos de combate más difíciles. En este ejercicio los hombres deben abrir una brecha en una alambrada de espino utilizando el recurso del que dispongan. La primera técnica, usar un explosivo, es probablemente la más eficaz, pero un soldado no siempre puede permitirse el lujo de gastar una de sus granadas. A veces tendrá que servirse de recursos naturales, como el tronco de un árbol caído. Y si no hay ningún árbol, el paracaidista alemán no tiene ningún problema en sacrificar su cuerpo. Entré en el cuerpo de paracaidistas sobre todo por el reto físico y mental que suponen los entrenamientos para mí. Cuando empecé vi que era realmente como esperaba. Creo que formar parte de las tropas paracaidistas es algo muy emocionante y me siento orgulloso de ello. Pertenecer a estas fuerzas es la mejor forma de servir a mi país. En el siguiente ejercicio, los soldados deben asaltar el edificio y entrar por la segunda planta. De nuevo, el paracaidista debe improvisar y utilizar cualquier recurso de que disponga. El tiempo y el trabajo en equipo son esenciales para que el ejercicio tenga éxito. Creo que el trabajo en equipo es el objetivo principal en los entrenamientos. Conocernos los unos a los otros, trabajar juntos. En este tipo de ejercicios hay individuos más pesados que no pueden escalar los obstáculos tan fácilmente y resulta muy importante que los demás les ayuden a superar esos obstáculos, porque de lo que se trata es de alcanzar el objetivo juntos como un equipo, y así es como sería en tiempos de guerra. De modo que es muy importante ayudarnos entre nosotros para alcanzar el objetivo común. La primera división aerotransportada ha probado equipos innovadores para afrontar las dificultades que depara el futuro. El transporte acorazado de armas, o Whistle, es un ejemplo de esta alta tecnología. Construido por la firma Porsche, el Whistle es lo suficientemente pequeño y ligero para ser aerotransportado con facilidad al campo de batalla. Es muy ligero y puede ser transportado en helicóptero. Por eso está en la brigada aerotransportada. Y es muy rápido, sobre todo campo a través. Resulta de gran utilidad porque puedes moverte por todas partes, hacia donde quieras y cuando quieras, hacia arriba o hacia abajo, en cualquier terreno. Y además puedes ir muy deprisa por donde sea, sin preocuparte del terreno, de forma que no existe ningún tipo de suelo que te impida circular con él. La propulsión está a cargo de un motor comercial fabricado por Volkswagen, y esto nos permite repararlo en cualquier taller de la Volkswagen. El resto de piezas también son de serie, normales, de forma que pueden ser reparadas no solo en los talleres del ejército, sino en cualquier taller privado. Actualmente, los alemanes están desarrollando nuevas técnicas para combates contra el carro, utilizando helicópteros con Whistle en una técnica de salto de rana, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. El cañón remolcado es lo suficientemente potente para poner fuera de combate un carro. El resultado es impresionante.
la caída del muro de Berlín, un orgulloso sentimiento de nacionalismo sacudió al pueblo alemán. Sin embargo, la reunificación ha significado una mayor presión para la primera división aerotransportada, ya que sus obligaciones y responsabilidades han aumentado. Como puede imaginar, después de la reunificación, la superficie de Alemania es mucho mayor, así que debemos defender nuestro país con menos tropas. Y esto significa que necesitamos tropas muy móviles, tropas muy rápidas. Infantería ligera que pueda transportarse con helicópteros o con otros aviones hasta el punto fuerte de las operaciones es siempre de gran ayuda. Esto significa que siempre estaremos, que nuestras tropas estarán siempre en el punto clave de una batalla. Aunque Alemania siga todavía con el lento proceso de la reunificación, muchos soldados alemanes del Este han aceptado la posibilidad de servir con la élite de la primera división aerotransportada. Casi un 10% de la división la forman actualmente soldados de la antigua Alemania Oriental, y la mayoría empiezan a seguir ya los pasos de sus nuevos compañeros. Desde el principio ha sido fantástico. Hablamos libremente de muchas cosas y mis compañeros me han aceptado sin ningún problema. Todo es como yo esperaba, porque yo vengo de la antigua Alemania del Este y allí entrabas en contacto con la vida militar desde muy joven. Así que yo ya sabía cómo era la vida en el ejército y me interesaba mucho. Cuando llegué aquí se cumplieron todos mis deseos. Los soldados veteranos siempre decimos que los jóvenes no son tan buenos como éramos nosotros, claro. Pero yo creo que es un reto especial pertenecer a este cuerpo y ellos se entrenan a fondo e intentan hacerlo lo mejor posible en cuanto a la preparación física. Creo que son una élite. En el nuevo orden mundial actual, es poco probable una guerra a gran escala entre los antiguos adversarios de la Guerra Fría. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que surjan pequeños conflictos. En tal caso, y cuando ello suceda en el futuro, los paracaidistas de la primera división aerotransportada de la Alemania unificada estarán dispuestos. Tomaremos parte en misiones de mantenimiento de la paz junto a otros países, porque después de la unificación, Alemania deberá y debe formar parte de este tipo de misiones, supongo. Y de nuevo, las fuerzas paracaidistas serán las primeras tropas disponibles para esas misiones, gracias a su entrenamiento, a la preparación especial y gracias a nuestro armamento, seremos los primeros en ese tipo de misiones. El Jäger de Noruega o cazador actúa tras las líneas enemigas. Es uno de los soldados mejor entrenados del mundo.
Estos jóvenes soldados forman las fuerzas especiales de élite de Noruega. Se les conoce como Jägers, que significa literalmente cazadores. Como miembros de la OTAN, la principal función de estos comandos consiste en la exploración y el sabotaje tras las líneas enemigas. Un Jäger puede pasarse varias semanas seguidas completamente solo o con un pequeño grupo, actuando en lugares peligrosos a kilómetros de distancia de su hogar. Pocos individuos poseen la inteligencia, el nervio, la confianza en sí mismos y el coraje necesarios para este tipo de misiones. Intentamos buscar personas que posean un alto grado de confianza en sí mismos, que estén preparados física y mentalmente para este tipo de misiones y que al mismo tiempo sean capaces de trabajar en equipo. Puede parecer una paradoja decir que deberán ser muy independientes y al mismo tiempo ser capaces de trabajar en un grupo con otras personas. Pero estoy seguro de que lo entenderá si le digo que buscamos personas con una gran capacidad en cuanto a estabilidad mental y gente en la que se pueda confiar, porque se encontrarán en tipos de misiones muy diferentes y resulta necesario que se pueda confiar en ellos si actúan en grupos pequeños o solos y junto con otros también. Creo que los Jägers son únicos en cuanto a que reflejan al típico noruego. Al noruego le gusta el aire libre y a los Jägers les gusta tanto que han elegido este servicio, un servicio militar en el que están al aire libre mucho tiempo. La mayor parte de la política de defensa actual de Noruega deriva de las lecciones aprendidas durante la invasión alemana en 1940 y los siguientes 5 años de ocupación. Cuando se produjo la invasión, Noruega tenía una política de defensa neutral y antimilitarista. Las raíces de los Jägers y de todo el ejército noruego se remontan a los valientes soldados de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia se narra aquí, en el Museo de la Resistencia en Oslo. Es importante observar que el museo fue fundado por la gente de la Resistencia, quienes tenían un objetivo en mente: advertir a los noruegos sobre el significado de perder la propia libertad, estar sometido y lo que cuesta recuperar esa libertad. Las dos últimas palabras que encontrará en este museo cuando salga son nunca jamás. Ese es el mensaje. Nunca jamás Noruega debe ser ocupada como lo fue. El ejército noruego actual está formado por 13.500 soldados profesionales, aumentado a 29.000 hombres, con la entrada de nuevos reclutas cada año. Los 400 mejores soldados son reclutados para unirse a los Jägers. Estos soldados pasan a continuación por un duro proceso de selección en el que el porcentaje de desgaste es de un 90%. Se hace de la siguiente forma. Realizamos diferentes pruebas que calibran su capacidad física y psicológica. Y también recibimos ayuda y apoyo de psiquiatras militares para encontrar las personas adecuadas. Tras una selección, los Jägers siguen un riguroso programa de preparación que empieza con una difícil carrera de obstáculos. A medida que pasan las semanas, se intensifica el entrenamiento con duros combates cuerpo a cuerpo, en los que se examina la agresividad de cada hombre. Los objetivos son los mismos que los de la Segunda Guerra Mundial, cuando intentaban enseñar a mucha gente cómo defenderse o reaccionar en ciertas situaciones en un tiempo mínimo.
Pero cuando todo falla, tienen que hacer su trabajo, tarden lo que tarden en hacerlo. Los preparamos como fuerzas especiales, como fuerzas de reacción. Tienen los dos extremos. Tienen a alguien que deben eliminar y a alguien que deben salvar, ¿vale? Y deben ser capaces de actuar en ambas situaciones. No les decimos, haz esto en estas situaciones y haz aquello en esas otras situaciones, utiliza esta herramienta. Les damos un equipo de herramientas y ellos, según la situación, deben saber elegir la herramienta adecuada en ese momento. Los soldados que se convierten en Jägers tienen una gran confianza en sí mismos. Creen que pueden resolver cualquier problema y poseen una capacidad de esfuerzo más allá de sus propios límites. En este ejercicio, dos equipos luchan entre sí con el objeto de empujar o tirar de una gran manta hacia la pared del oponente. Los reclutas pueden utilizar cualquier medio a su alcance para alcanzar su objetivo. Los instructores se fijan en la ingeniosidad, la astucia y la agresividad de los reclutas, características muy importantes para los Jägers. Es una prueba no solo para tus compañeros, sino una prueba de ti mismo, porque muchos de esos chicos no tienen ninguna experiencia en combate cuerpo a cuerpo, y de esta forma los forzamos, porque la fuerza sale de dentro a producir mucha adrenalina y a utilizar la fuerza física y su violencia contra alguien que conocen, y tienen que hacerlo durante cierto tiempo, unos 2 o 3 minutos, como hacen esos chicos ahora, y tienen que esforzarse al máximo y la fuerza les sale de aquí, el máximo esfuerzo. Y las únicas reglas son que no pueden utilizar los codos, no pueden utilizar las rodillas, no pueden morder o escupir o golpear con la cabeza. Estas son las reglas. Y como ha visto en el ejercicio anterior, que con ciertos límites es una buena experiencia la primera vez y así también pueden conocerse mejor. La adrenalina sube, te están golpeando, es una situación extraña, porque no lo hacen cada día, ¿no? Por eso es una prueba sencilla que sirve para probarte, para probar tu propia voluntad y una prueba para tus compañeros. Estos jóvenes deben poseer también la capacidad de conservar la serenidad en momentos de tensión. Todos los reclutas deben pasar una difícil prueba de puntería antes de ser seleccionados como Jägers. Utilizando la técnica de disparar en movimiento, se examina la puntería de los soldados con pistolas y fusiles automáticos. Además, los Jägers se someten a un ejercicio de retirada simulada, donde se comprueba su velocidad y su precisión. Este Jäger, que desea mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, describe el tipo de hombre que buscan los Jägers. Definitivamente no debe ser Rambo. Buscamos a tipos inteligentes, capaces de utilizar la cabeza, que sepan improvisar, que tengan el nervio necesario para seguir cuando el cuerpo ya no puede más. Personas que estén relativamente en buena forma física cuando llegan aquí y que quieran hacer algo especial. Debido a la variedad de operaciones que realizan los Jägers, se les entrena en el uso de diferentes tipos de equipos especiales.
Para evitar su detección mientras bucean hacia su objetivo, los Jägers utilizan escafandras de circuito cerrado para respirar bajo el agua, que recicla el aire y no provoca burbujas. Podemos utilizar este sistema de oxígeno durante entre 2 y 3 horas. Depende de lo rápido que nades, de si hace frío o de lo que pese el equipo que llevas encima. El kayak es otra herramienta utilizada en operaciones costeras. Esta pequeña embarcación se utiliza por la noche, permitiendo que los Jägers se introduzcan silenciosamente en territorio enemigo. Es ligera, muy resistente y capaz de transportar unos 1000 kilos de peso. Una de las piezas del equipo más apreciada por los Jägers es el tradicional cuchillo Laplander. Su afilada hoja es de gran utilidad cuando se está al aire libre. Debido a que siempre actúan detrás de las líneas enemigas sin ninguna ayuda y bajo condiciones extremas, todos los Jägers reciben un intenso entrenamiento de supervivencia en el que aprenden a vivir del terreno. Una de las cosas que debes buscar cuando vas a construir una cabaña para guarecerte es un árbol caído, como este que hay aquí. Levantas el tronco y luego lo tapas con ramas a los lados y por encima. Cuando acabas, haces un pequeño fuego delante, con un reflector y piedras en la base. Después de 1 hora aproximadamente, las piedras ya están calientes para poder hervir agua. Y también puedes utilizarlas para calentarte el cuerpo. Coges las piedras, las pones debajo de las axilas, debajo de las rodillas, en el estómago, y haciendo esto, mantienes la temperatura del cuerpo y puedes dormir bien durante un par de horas si la temperatura desciende por debajo de 0 grados centígrados. Fieles a su nombre, estos cazadores noruegos confían en su preparación especializada y en sus instintos para sobrevivir en un ambiente a menudo cruel y despiadado. La principal misión de los Jägers consiste en la exploración y el sabotaje tras las líneas enemigas. Estos comandos de élite utilizan diversos procedimientos de inserción y recogida, todos ellos ejecutados normalmente por la noche. La preparación para el salto en caída libre es un paso importante en la vida de todo Jäger. Aquí cada soldado mejora su técnica durante 2 meses sobre tierra firme antes de lanzarse desde el aire. Silencioso de por sí, el paracaídas es un excelente medio de incursión clandestina, excepto por el ruido del avión. Para solventar este problema, los Jägers utilizan 2 tipos de técnicas de salto en las que el avión se mantiene alejado de la zona de salto. Ambas técnicas exigen que el salto se realice desde altitudes de hasta 9000 metros. En la primera técnica, denominada high-low, alta cota, apertura baja, el paracaidista se mantiene en caída libre a una velocidad de 60 metros por segundo durante unos 2 minutos antes de abrir su paracaídas a una altitud de seguridad. En otras situaciones, se utiliza el sistema high-ho, alta cota, apertura alta. En este caso, el Jäger utiliza un paracaídas maniobrable que le permite desplazarse hacia la zona de salto con gran precisión. El comandante de una patrulla de buceadores que intenta asaltar una playa confía en un equipo de reconocimiento Jägers para saber qué encontrarán sus hombres cuando lleguen a la orilla. Esta operación se realiza generalmente de noche. Los Jägers cuentan los golpes de aleta que dan para medir la distancia que les separa hasta la orilla y poder volver al punto de recogida. El equipo analiza el fondo del mar, la superficie y cualquier posible obstáculo. En este caso, el lugar es inaceptable para cualquier tipo de asalto a gran escala. Una vez recogida la información, los Jägers regresan nadando. Con esta técnica de recuperación del agua a gran velocidad, puede recogerse a los hombres rápida y eficazmente sin que el enemigo pueda saber jamás que han estado allí. En Noruega tenemos una franja costera muy larga. Si vas en avión a una zona, pueden detectarte fácilmente con el radar.
Pero es más difícil si entras desde el mar. Los Jägers utilizan el helicóptero como medio de inserción ideal. Es un aparato de gran maniobrabilidad y tiene la capacidad de volar fuera del alcance del radar enemigo. Tras penetrar en las líneas enemigas, la principal tarea del Jäger es el reconocimiento táctico y estratégico con posibilidad de realizar ataques de pequeños grupos. Trabajando como equipos de 5 hombres, los Jägers deben ser una fuerza independiente y autosuficiente. Normalmente realizas todo el ejercicio con 4 o 5 compañeros. En ciertas partes de Noruega puedes andar durante varias semanas sin ver a nadie. Estás prácticamente solo. Sobre todo hay un ejercicio durante el cual estuvimos fuera una semana y media y tenía que recogernos un helicóptero en las montañas. Nos quedamos allí esperando los helicópteros y entonces recibimos un mensaje por radio diciendo que los helicópteros no vendrían. Tuvimos que andar 15 kilómetros de regreso y otros 10 más para llegar a la carretera y subir al camión que iba a recogernos. En estos casos es cuando tienes que confiar en los demás, porque te encuentras en condiciones atmosféricas adversas, de humedad y de frío, que son las peores que existen. Y tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido en el curso de supervivencia. Buscamos hombres que sepan trabajar individualmente y al mismo tiempo que dependan mucho del grupo al que pertenecen. Debe ser un grupo muy estable, porque viven juntos mucho tiempo y se conocen mucho, y deben compartir todo lo malo que pueda suceder entre ellos. Cada miembro del equipo es entrenado y preparado en una especialidad distinta. La navegación es una parte vital de la capacidad del equipo para maniobrar a través de territorio extraño. Cada unidad de Jägers tiene un especialista médico que se somete a un entrenamiento de 25 semanas para prepararse ante cualquier adversidad en el campo de batalla. Los especialistas en vigilancia son los ojos y los oídos de cada equipo de Jägers. Viviendo en un agujero bajo el suelo durante varias semanas, estos comandos especialmente entrenados controlan las actividades del enemigo en una zona específica sin ser descubiertos. Se les prepara especialmente en el reconocimiento de vehículos. Durante 4 semanas aprenden a identificar diferentes vehículos militares que pueden ser una posible amenaza para Noruega. Desde el campo de batalla se transmite toda la información importante al experto en comunicaciones, quien se ocupa de hacerla llegar a los oficiales del cuartel general para analizarla junto con otros datos. Posiblemente el trabajo más peligroso en el equipo es el del especialista en explosivos. Mientras prepara las cargas, debe prestar mucha atención a todos los detalles, ya que el menor error podría ser fatal. Utilizando explosivos C4 con gasolina, este Jäger prepara una combinación usada para destruir un depósito de vehículos. Una vez cumplida su misión, el equipo de Jägers es recogido y devuelto a casa sano y salvo. Sus mentes empiezan a pensar en la próxima misión. Todo el ejército noruego se entrena en zonas montañosas y del Ártico. Movilizada al completo, Noruega podría conseguir un ejército de hasta 250.000 de personas. Cada reservista conserva su uniforme y su arma en casa, una lección que aprendieron con la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Al igual que hicieron sus antepasados hace 50 años, los Jägers de hoy lucharán para asegurarse de que Noruega jamás vuelva a ser ocupada por un ejército extranjero. Quieren asegurarse bien de que nunca jamás sea una realidad.
Y cualquier fuerza que sea muy especial, que se entrena a fondo con el objetivo de mantener, digamos, el mensaje y el trabajo de aquellos que realmente fueron importantes durante la guerra, la gente de la resistencia militar y los que formaron parte de las fuerzas especiales, las fuerzas noruegas especiales que actuaron desde Inglaterra contra el ejército alemán en Noruega. Ellos son los sucesores de esa gente. Los intereses militares estratégicos actuales residen en la posibilidad de conflictos de poca intensidad y ataques terroristas. Con su entrenamiento riguroso e intenso, ningún grupo está mejor preparado para enfrentarse a estos hechos como los Jägers. Para estos jóvenes no existe mayor honor que el de poder llevar la boina roja. Bueno, es algo que han esperado durante toda la vida. Para algunos es así. Otros, como hacemos propaganda de este grupo, vienen aquí y dicen que quieren unirse a nosotros, pero todos se sienten muy orgullosos, sobre todo después de las semanas de selección. Después del curso de salto en caída libre, todos se sienten como héroes. Han conseguido algo, hacer algo que tal vez pensaban que jamás harían. Forman una unidad orgullosa. Yo veo cómo cambian estos jóvenes durante el curso de un año. Creo que una de las razones de este cambio es que sienten que han conseguido algo por lo que han luchado a fondo. El objetivo de convertirse en un Jäger. Después de pasar por pruebas físicas y psicológicas realmente duras, se sienten muy bien consigo mismos. Y realmente creo, que puedo ver cómo crece su confianza en sí mismos en este año. Si miramos atrás, cuando empezaron aquí, y después de un año, cuando abandonan la escuela de Jägers, son personas totalmente distintas en muchos aspectos. Mientras he sido un Jäger, he hecho muchas cosas y me siento una persona especial. Hace que nazca como un sentimiento de amistad con otras unidades especiales del mundo y sobre todo con los compañeros de la unidad, con los que llegas a establecer una relación muy buena. Creo que para la mayoría de los chicos representa un respeto personal, un sentimiento de que eres realmente bueno, que eres capaz de realizar este trabajo. Creo que no se trata de intentar impresionar a los demás o a tu familia. Lo haces sobre todo por ti mismo.